Antes de continuar, si no has visto las primeras partes, te invito a verlas. Te dejo los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Ahora, sigamos con la historia. Momentos después, Seke se encontraba disculpándose en la oficina de la directora. Ella, todavía molesta, recordaba el momento en que le reclamó si acaso estaba en su sano juicio o si estaba perdiendo la cordura. Había trabajado arduamente para conseguir un lugar y ahora hacía una tontería como esa. ¿Acaso había perdido el sentido? Mientras observaba cómo los demás estudiantes la miraban, Seke trataba de explicarse diciendo que esa no era su intención. Al mismo tiempo, echaba un vistazo a Kan y reflexionaba sobre cómo había perdido el control, liberando su aura al máximo. Sage interrumpió sus pensamientos preguntándole si estaba bien. En lugar de responder, Seke se giró hacia ella y le pidió perdón. Para Sage, aquello fue sorprendente. En más de 50 años, jamás lo había escuchado disculparse, y ahora lo hacía no una, sino 2 veces. Finalmente, Sage le preguntó por qué lo hizo, por qué lanzó su bendición del espíritu de la espada contra un estudiante. ¿Qué habría ocurrido si ella no hubiera intervenido? Seke respondió que, sin desatar la bendición, no habría podido tomar la delantera. Su respuesta dejó a Sage pensativa. Aunque conocía bien el talento de Kan, también sabía lo fuerte que era Seke. Sin embargo, él la interrumpió, señalando que Kan ya había alcanzado el reino mental. Sage, incrédula, le gritó que él mismo no había empezado a dominarlo hasta los 30 años. ¿Cómo podía ahora decir que un chico de 17 años lo había logrado? ¿Acaso tenía sentido? Seke, con la cabeza llena de pensamientos, dejó su taza de café y reflexionó, sin encontrar respuesta. Si existía algo que pudiera compensar esa experiencia, Sage, por su parte, seguía sumida en la incertidumbre. Se llevó la mano al rostro, recordando a Kan. Ella había corrido hacia él, pero al verlo emanar una poderosa aura que borraba cualquier vestigio de dignidad, se detuvo. Como una estrella en la inmensidad del cielo, la única emoción que sintió fue miedo, similar al que había experimentado al encontrarse con el comandante de la sexta división demoníaca. Tal vez porque su nombre contenía la palabra demonio. Mientras Sage concluía, le preguntó a Seke si acaso había perdido contra Kan. Esto lo alteró, y con firmeza respondió que, aunque el talento de Kan era innato, no se comparaba con el suyo. Además, ni siquiera había estado armado en ese momento. Con ironía, Sage le respondió, ¿no eras tú quien decía que los maestros no culpan a su equipo? Ahora estás usando excusas, te ves un poco ridículo. Esto enfureció a Seke, quien no pudo evitar pensar que Sage era absolutamente insoportable. Como era costumbre, ambos terminaron peleando, mientras Kan reflexionaba sobre el enfrentamiento entre ellos. Cuando Kan despertó en su cama, empezó a pensar en el emperador de la espada, conocido por ser bastante impulsivo. Si Sage no hubiera intervenido, la situación habría sido peligrosa. Mientras intentaba dormir nuevamente, su mente vagó hacia el reino mental y lo extraño que era experimentarlo. El reino mental, una maestría y comprensión total de su propia arma, era un espacio único que solo podía activarse bajo ciertas condiciones. Solo los maestros cumbre, aquellos que dedicaban toda su vida a perfeccionar una única arma, podían acceder a él. Incluso en el mundo de la bendición milagrosa, menos de 10 héroes podían entrar libremente al reino mental. León, el héroe bendecido con cualidades legendarias, había necesitado 3 años de entrenamiento privado para apenas tocarlo. Entonces, ¿cómo era posible que él pudiera entrar inmediatamente? Incluso León, con todas sus ventajas, había necesitado tiempo. Reflexionando, Kan pensó en su cuchillo de sashimi. Incluyendo su vida pasada, había usado ese cuchillo por más de 20 años. Cada vez que desataba la bendición del espíritu de la espada, experimentaba una concentración que iba más allá de la percepción, uniendo de manera armoniosa su vida actual con la pasada. Basado en sus experiencias, evitaba situaciones complicadas porque sabía que eso solo las empeoraba. En lugar de ser arrastrado por los acontecimientos, decidió enfrentar las cosas paso a paso. Si lograba controlar el reino mental, podría entrenar sin depender de la bendición de la espada. Cerró los ojos, se concentró y comenzó a adentrarse en el reino mental. De repente, una mano lo atravesó y se posó en su hombro, manifestándose en su cuchillo. Kan lo notó,
viendo cómo todo se deshacía y lo regresaba a la realidad, dejándolo sumido en la incertidumbre. Mientras tanto, en otro lugar, un Clady golpeó la mesa con fuerza, reclamando que todos estaban de acuerdo. Su compañero, con seriedad, mencionó que enviar demonios era absurdo, ya que eran claramente sus enemigos. Clady intervino, señalando que lo importante era investigar al estudiante Khan. Uno de sus compañeros le recordó que, si era un estudiante, también era un candidato para héroe. ¿Acaso no era León? Clady respondió con desdén: León es solo un niño inmaduro que ni siquiera puede manifestar su bendición adecuadamente. Recordó cómo Khan había derrotado a los gemelos genios durante el examen de clase y señaló que la directora estaba bloqueando información sobre él. ¿Acaso no es sospechoso? Su compañero comentó que, al final, el destino del héroe era inevitable. Clady asintió, reconociendo que era cierto, pero agregó que las 7 estrellas ya estaban causando problemas y debían eliminar cualquier amenaza rápidamente. El anciano mencionó que incluso habían traído al emperador de la espada a la academia. Clady continuó, diciendo que desde que la directora de las 7 estrellas asumió el cargo, la posición de los ancianos había perdido fuerza. Después de que Basmón fue derrotado, el público empezó a mirar hacia las 7 estrellas como líderes, y ellos necesitaban mantener el equilibrio. Si un héroe llegaba a aparecer, su existencia misma estaría en peligro. Su compañero lo afirmó, añadiendo que podrían afectar su poder y necesitaban un enemigo público. Mientras reflexionaba, Clady pensó que él también era un anciano de la academia, pero por culpa de esa mujer estaba haciendo un gran esfuerzo para persuadir a los ancianos con pura fuerza. Recordó las últimas palabras que le dijo sobre el comandante de la quinta división, quien estaba enojado. Pensó que si no hacía nada aquí, la comandante de la quinta división, Akor, haría que rogar por la muerte fuera una mejor opción. Con esto en mente, el líder de los ancianos finalmente declara que emitirá la orden a la familia Auditore. Mientras tanto, en el taller del herrero, el sonido del martillo cesa abruptamente al ver al protagonista entrar con una expresión cargada de enojo. Empieza a retroceder pidiéndole perdón, mientras Khan observa a su Murasame convertido en cuchillo. Viendo cómo su espada pasó de rango B a rango E, la observa con disgusto mientras el herrero le explica que ha trabajado con martillos durante 30 años, pero es la primera vez que le sucede algo así. Según él, la espada parecía resistirse a ser refinada, por lo que tuvo que derretir el metal rápidamente para rescatar al menos esa forma. Si hubiera sido otro herrero menos experimentado, ni siquiera habría logrado darle forma y solo habría quedado como un trozo de metal. Incluso con sus años de experiencia, asegura que la manufactura es excelente, mientras Khan reflexiona que las especificaciones coinciden perfectamente con su bendición. Sin embargo, la dureza es el problema. El herrero le comenta que el potencial del arma es alto, si se refuerza, será útil. Como compensación, promete que si Khan lleva los materiales necesarios, no le cobrará. Khan, con furia en sus ojos, le pregunta qué ocurrirá si vuelve a explotar. El herrero le pide que lo escuche primero, aunque sea de nivel E, tiene un potencial de crecimiento A o incluso superior. Además, existe un material infalible para la mejora, y con un tono más serio explica que dicho material proviene de bestias mágicas de nivel A o superior. ¿Estas criaturas son equivalentes a demonios de rango E? ¿Tendrá que cazar otra sirena? No quiere arriesgar su vida solo para reforzar su equipo. Mientras calcula cuánto le costará, su cartera no para de temblar. Khan le dice al herrero que es una promesa, y éste le responde que, en nombre de su honor como herrero, la cumplirá. Pasando a los negocios, Khan le exige recuperar al menos la mitad del costo del metal sobrante, unos 10 millones. Nervioso, él intenta excusarse diciendo que hizo lo que Khan pidió y que además no le cobrará por el refuerzo, pero Khan, con la espada en mano, le recuerda que esta era de nivel B y que, según el precio de mercado, su solicitud es justa. El herrero, observando fijamente la espada, le pregunta qué clase de persona es para sacarle dinero a un adulto. Khan responde que de todos modos quería probar el rendimiento, así que esto resulta conveniente. Él, en pánico, se disculpa y ofrece 500.000. Khan lo mira fijamente, y el herrero, aún asustado, sube la oferta a 800.000, asegurando que es todo lo que puede dar. Khan, tocando hábilmente su espada, escucha al herrero argumentar que, incluso si son pedazos de alma de nivel B, recuperar su inversión es complicado.
Finalmente, Khan decide terminar la negociación con una intensa intención asesina, siendo aceptada por el herrero. Más tarde, revisa su panel de estadísticas. Quiere mejorar su equipamiento no solo por el rendimiento, sino porque al aumentar el nivel de la armadura se reduce el dolor al activar la bendición. Reconoce que la principal razón por la que la bendición de la espada es tan temida es por el dolor extremo que conlleva, pero ahora este dolor se ha reducido ligeramente. Sigue siendo difícil de soportar, pero es un avance. Al subir de nivel constantemente, podría dominar la bendición de la espada y tolerar el sufrimiento. Parece que el nivel de armadura aumenta al obtener o mejorar nuevas armas. Mejorar su equipo será su prioridad. Si sigue creciendo paso a paso, tal vez descubra que es exactamente el poder que le fue otorgado o incluso la identidad de quien lo trajo a este lugar. Mientras Khan reflexionaba en silencio, fue interrumpido por Chloe, quien lo llamó con entusiasmo. Él le preguntó alegremente si ya le habían retirado el yeso y si se encontraba mejor. Chloe, dando pequeños saltos, respondió que aún necesitaría muletas, pero que ahora se sentía más fuerte. Dicen que los huesos se fortalecen al romperse y volver a unirse, añadió con una sonrisa. Sin embargo, Khan, pensativo, murmuró que los huesos no eran músculos. Con un gesto despreocupado, Khan le quitó un pequeño grano de arroz de los labios. Mientras lo observaba detenidamente, Chloe, llena de amor por él, cayó al suelo presa de la emoción. Khan extendió su mano hacia ella y le preguntó si estaba bien. Al levantarse, Chloe notó la presencia de Murasame y exclamó con admiración: «Es la primera arma del espadachín demoníaco. Es increíble». Alzando la espada al cielo, comentó que era hermosa y que no parecía un arma de nivel E. Sin embargo, Khan le recordó con calma que sí lo era. Avergonzada, Chloe se disculpó rápidamente, diciendo que no había querido ofender. Khan la tranquilizó al explicar que el herrero le había devuelto algo de dinero y que, además, prometió no cobrarle por el refuerzo si llevaba los materiales necesarios. Aliviada, Chloe expresó su emoción: «Si antes eras fuerte con un cuchillo barato, ahora serás mucho más poderoso con un equipo como este». Mientras la conversación avanzaba, Khan meditaba internamente. No tenía un motivo concreto para volverse fuerte, pero sabía que mejorar su equipo era esencial para disminuir el dolor que experimentaba en cada batalla. En ese momento, Chloe lo sacó de sus pensamientos disculpándose nuevamente por haber despreciado su arma. Khan, con una sonrisa, le aseguró que no importaba, solo se sintió así al ver su recompensa. Chloe, observando la espada, pensó en el herrero que había trabajado en ella. Comenzando a mostrar su personalidad tsundere, proclamando que mataría a cualquiera que causara problemas a su geonma. Khan, tratando de calmarla, tocó su hombro, pero en ese instante notó algo extraño. Un árbol cercano había dejado caer unas hojas de manera sospechosa. Se acercó a él y pateó el árbol, preguntando qué estaba haciendo allí. Era Nox, el hermano de Chloe, que cayó sentado al piso. Khan lo observó y se preguntó si los dos hermanos eran iguales. Nox retrocedió, pensando que se había descuidado. Chloe lo observó sorprendida y Khan agarró a Murasame del banco mientras Chloe se le pegaba como un zorrito. Evaluó rápidamente a Nox y, al no percibir el olor metálico de sangre en él, dedujo que estaba desarmado. Con voz firme, le preguntó si tenía algo que decir. Nox, sintiendo un escalofrío en la nuca, guardó silencio por un momento. Finalmente, Khan rompió la tensión: «¿No te dejé claro la última vez?». Irritado, Nox respondió que no había venido por eso. Khan insistió: «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Y él explicó que, al hablar con Chloe, sabía que él terminaría enterándose, así que prefería decírselo directamente. Además, la situación también lo involucraba a él. Con un tono grave, reveló que el Consejo de Ancianos de la Academia había hecho una solicitud relacionada con él. Esto dejó a Khan pensativo. Chloe, sorprendida, preguntó si esa era la razón por la que su hermano había ido a buscarlo. Nox asintió y mencionó que la falta de instinto por estar alejado de la familia le había afectado. Ella, con determinación, desenvainó su cuchillo y le pidió a Khan que retrocediera, diciendo que se encargaría personalmente de Nox. La observaron mientras retrocedía varios metros, lista para proteger a su geonma. Sin embargo, Nox continuó hablando. Explicó que, aunque no le importaban los problemas que Khan había causado, el Consejo de Ancianos parecía obsesionado con él de una extraña manera.
Incluso dentro de los auditores, había algunos que sentían que algo no cuadraba en sus decisiones y habían decidido suspender la solicitud de eliminación por ahora. Hacer una solicitud en secreto sin pasar por la directora y solicitar la eliminación de un estudiante va en contra de nuestras creencias, explicó Knox. Pero siendo una solicitud directa del Consejo de Ancianos, no podemos ignorarla. Si la presión continuaba, los auditores no tendrían más remedio que investigarlo. Knox, acomodándose la máscara, concluyó que Chloe, como miembro de los auditores, debía estar al tanto de todo esto. Khan pensó internamente que, aunque venía por sus creencias familiares, al final estaba preocupado por Chloe. Al dar media vuelta para marcharse, Khan lo llamó. Al detenerse, Knox lo miró, y Khan le recordó el incidente de la última vez. Con un tono sincero, Knox confesó, Chloe es más feliz cuando está contigo. Ni siquiera nuestra familia la había visto así antes. Estas palabras dejaron a Khan sin respuesta. Por último, Knox le pidió que no dejara que Chloe siguiera saliendo lastimada. Khan, sorprendido, le pregunta de qué demonios está hablando. No es su culpa que Chloe se haya lastimado la pierna. Visiblemente furioso, Knox le lanza una mirada de reproche. Khan, tras mirar a Chloe, asiente y Knox le pregunta, ¿cómo es que te volviste tan fuerte? Khan reflexiona sobre la palabra fuerte. Para ser considerado fuerte, no solo debes tener habilidades, sino también resistir cualquier amenaza en cualquier momento, como el emperador de la espada. Alguien como él solo podía mantener ese nivel de fuerza por menos de un minuto. Y como reveló secretos familiares a un forastero, no puede quedarse callado. Llamándolo, le responde a su pregunta diciendo que lo que le falta es desesperación, ya que, por mucho que sea un auditore, hay una cierta vibra que viene de la experiencia real en el mundo. Si se queda encerrado en la academia, pronto alcanzará su límite de crecimiento, tiene que salir y adquirir experiencia en el mundo real. Luego se marcha nervioso, pensando que realmente no está equivocado. Momentos después, en la clase, frente a una pizarra llena de spoilers, Khan piensa que los ancianos de la academia lo están apuntando. Los ancianos, descendientes de 5 de los 7 discípulos del héroe, tienen influencia no solo en la academia, sino en el mundo. Sin embargo, su rol en el juego es obstaculizar al protagonista, por lo que los jugadores los llamaban remanentes oscuros. ¿Pero por qué son una molestia tan grande para ellos? Khan apunta todo lo que ha hecho y reflexiona que, aunque ha causado muchos problemas, no tiene sentido que los ancianos lo vean como una amenaza. Entonces piensa en la isla de la sirena y en León, y concluye que no lo buscan a él, sino a León. Él es solo un obstáculo en su camino. Por mucho que la directora intente ocultar la información, ésta ha debido llegar a los altos rangos. El hecho de que León sea el héroe sugiere que alguno de ellos, o quizás todos, estén aliados con los demonios. No solo intentan obstaculizarlos, sino que también han intentado matarlo cuando solo era un niño. Y eso es demasiado. Priorizar su poder sobre la seguridad de la humanidad y la academia es inaceptable. Piensa que podría ir a la Cámara de los Ancianos y acabar con todo, pero no es el momento todavía. Cuando llegue el momento, los eliminará a todos personalmente. El maestro les pide que tomen nota mientras Khan sigue pensando en mejorar su arma. Para ello, necesitará ir a la mazmorra, pero primero formar un equipo, ya que hacerlo solo es demasiado difícil. Aunque podría reclutar a alguien como Rachel, necesita a alguien más estratégico. Se le ocurre una persona en mente, Speed. Decide ir a buscarlo y pedirle ayuda. Al llegar a la clase del dragón, un tipo random le truena los dedos, interponiéndose en su camino y diciéndole que no hay lugar para una escoria como él. Khan lo examina y piensa que es un extra insignificante, por lo que decide no prestarle atención. Le dice que no lo moleste antes de que le corte la mandíbula. El tipo se encabrona y le lanza un poderoso ataque desde atrás. Khan lo ve y piensa que es lento, pero antes de que pueda reaccionar, Speed interviene y le da un fuerte golpe en el rostro, dejándolo inconsciente. Los demás estudiantes se preguntan qué ha pasado mientras Speed se lamenta de su mano, ya que la mandíbula del tipo era más dura de lo que pensaba. Khan, por su parte, había oído hablar de magos con fuerza, pero un sanador con fuerza era algo nuevo. Cuando Speed se giró, le preguntó si había venido a buscarlo, ya que debían hablar afuera. Mientras tomaban un refresco, comprendió la situación. Khan necesitaba formar un equipo lo antes posible.
Accedió a ayudarlo a reclutar a los miembros, las recompensas del éxito de la incursión se dividirían entre todos y él se quedaría con los materiales mágicos de las bestias. Reflexionando, Khan le comentó que, si él decía que estaba formando el equipo, nadie lo ayudaría excepto Chloe, pero si él colaboraba con la clase dragón, sería diferente. Speed explicó que para obtener un permiso de mazmorra, el equipo necesitaba al menos 4 personas. Sin esa regla, podría limpiar solo unas 6 mazmorras. Khan mencionó que no podría encargarse ni de una sola. Mientras que Speed le comentó que era un mentiroso, ya que había derrotado a la sirena solo. No debía ser tan humilde. Le lanzó una mirada de aprobación y comentó que se veía mejor. Tomó un trago de su bebida y dijo que aceptaba su oferta, ya que no había razón para rechazarla y trabajar juntos sería una buena experiencia. Khan le lanzó una sonrisa de aprobación. Speed preguntó en qué mazmorra sería y Khan respondió que en la del búfalo de rango C. Él pensó que una mazmorra de ese tipo era bastante clásica y sacó cuentas. Él, Khan y Chloe eran 3. Preguntó si tenía alguna preferencia para el último miembro. Khan afirmó que no quería que fuera ni Rachel ni León. Speed confirmó que Rachel había estado en reclusión desde que lo hospitalizaron, mientras que León se estaba preparando para incursiones en mazmorras con alumnos de grados superiores. Aliviado, Khan escuchó cuando Speed dijo que había una persona que tenía en mente y que podría estar dormida en ese momento, lo que sorprendió ligeramente a Khan, ya que pensaba que dormir hasta ahora era extraño. Speed mencionó que primero irían a la cafetería a comprar algo. Luego llegarían a la casa de su próximo compañero. Khan se sorprendió porque pensó que no existía un lugar así en la academia y recordó que en su vida pasada había sido chef de cocina japonesa, aunque nunca visitó Japón. Siempre quiso visitarla, por eso era agradable tener esa satisfacción. Entraron mientras notaban todas las dianas llenas de flechas clavadas en el centro. Speed indicó que la chica estaba allí acostada. Se acercó a ella y le pidió que despertara. Al ver que no funcionaba, le susurró al oído que se lo compró, despertándola rápidamente. Ella preguntó dónde estaba y él señaló a Khan. Ella corrió hacia él, fijándose en la bolsa que tenía en su mano y, con un solo movimiento, se la quitó, giró en el aire y causó un fuerte estruendo mientras caía sobre el pecho de Khan comiendo su aperitivo. Mientras Khan se recuperaba del impacto, ella le preguntó si tenía más dulces. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Actualmente estamos al día con el manga, y al haber más capítulos traeré la siguiente parte. Así que no olviden suscribirse y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Saludos.